la gente está tan cansada que, por ejemplo, mantener la distancia, todo eso es casi imposible, ¿no? Pero, por ejemplo, adentro de las iglesias seguimos todavía con todas las normas. Todos los lugares que son públicos, cerrados, todavía separación de lugares, barbijo, desinfección. Por ahora todo sigue igual adentro de la iglesia, los números máximos para participar, todo. No sé cómo va a ser después del verano. Pero es difícil volver a empezar, ¿eh? Con los grupos parroquiales también no es tan fácil. Claro. Sí, aquí también nos pegó un poquito de cerca. Vos sabés que falleció el chamaco, ya sabías. Y bueno, cuando uno pensaba que iba a salir, pero bueno, esa cercanía de la muerte, ¿no? que se asoma o en un amigo o en un familiar y nos hace poner triste y nos hace muchas veces temer a nosotros, a mí me ha ayudado para hacer un poco más real la fe, ¿no? Lo que creemos que Dios es Padre, que todo acontece para el bien de sus hijos, creemos que en todo esto nos sigue amando Dios, ¿no? Creemos realmente en la vida eterna como la vida verdadera, la que no acaba, ¿no? La que Jesús de verdad nos prometió. Creer sin duda no significa no sufrirlo al tema, ¿no? Pero, claro, aunque no hay que vivir temeroso tampoco, me parece, ¿no? Agradecidos por la vida que Dios nos va regalando en cada momento. No es que esta vida no importe también y la verdadera sea la eterna y nada más, ¿no? Esta también es verdadera y Dios nos la regala en cada segundo, si no, no la tendríamos, ¿no? Nos demos cuenta o no, Dios nos la está regalando, ¿no? Más hasta Dios valoró esta vida que se hizo carne. Nazaret, dijimos, con la gente que nos estamos preparando para la consagración a San José, nos habla de eso, de una familia, de un trabajo, de un pueblo, de una cultura. Entonces, sin miedo y con alegría recibir cada día agradecido la vida que Dios nos da y ir ofreciendo en cada momento, ¿no? Sabés que nosotros, y acá ya te conecto con esto de la consagración a San José para ver qué nos puedes aportar. Sabés que nosotros hemos insistido mucho en esto con un retrato espiritual, a ver si lo tengo por aquí, medio chiquitito el que tengo, pero viste que nosotros unimos la consagración a San José con la consagración a María, para que no haya ya juxtaposición, digamos, ¿no? Para que no haya una devoción sobre la otra, ¿no? La idea es esa precisamente, integrar la consagración a San José en la consagración mariana, ¿no? Porque no se trata de sumar en la vida espiritual, esa es nuestra convicción, no se trata de sumar. Entonces, lo que hicimos este año de San José es intentar integrar la consagración de San José en la consagración a la Virgen. Y cuando San Luis María Griñón de Montfort habla de vivir en María, para que tomemos la vida interior o la interioridad o la espiritualidad, ¿no? de la devoción, y no nos quedemos con lo de afuera nomás, dice que tenemos que hacernos como un retrato espiritual en el cual descansemos en cada momento del día, digamos, al cual nos remitamos en cada momento del día, ¿no? Y ese retrato espiritual para nosotros, a ver si más o menos se ve aquí, que lo tengo aquí, es aquí, Santa Teresita entrando en Nazaret. Nazaret para nosotros sería el alma de María, ¿no? El alma de María y el alma de José, porque ahí también está San José, es donde se respira esa ósmosis mariana, ¿no? Pero ahí también está José, ahí al costadito, ¿no? Y entramos, como Santa Teresita dice, arrojando flores o deshojando rosas. Esos son los pequeños ofrecimientos que hacemos, digamos, sufrimientos y alegrías de cada día. ¿Qué es lo que Jesús nos da para ofrecerle? No inventamos nada, porque Jesús nos da para ofrecerle. Entonces, así entramos en ese abrazo que nos da Jesús, es una vida oculta en Cristo para Dios, en el alma de María, en el alma de José. Es un poquito la idea. Con este retrato espiritual integramos la consagración a la Virgen con la consagración a San José con la consagración a la Virgen.
podrías aportarnos vos con esta consagración a San José en este año de San José? La primera cosa que, digamos, yo creo que es muy importante que sea claro, si uno dice consagración a San José, alguien podría pensar que cómo puede ser que uno se consagre a una criatura, ¿no? Cuando en la Biblia lo que venía consagrado a Dios, y en eso Dios es muy celoso. Cuando se habla de consagrar, quiere decir que una cosa yo la dedico a un cierto uso, ¿no? En cambio, la cosa maravillosa incluso de la imagen de la Sagrada Familia, ¿no? Que es una analogía muy importante, porque si es verdad que para llegar al Padre hay que pasar por Jesucristo, es importante que para llegar a Dios, uno en la tierra use el camino que Dios usó para llegar a nosotros. Vos decías, por ejemplo, hablando de la vida, ¿no? Que la vida terrena tiene un valor completamente distinto desde que Jesús se encarnó, porque desde que Él se encarna no hay ninguna dimensión humana que no tenga el valor justamente de la dimensión divina, porque es la encarnación de una persona divina, no es la encarnación de una persona humana, ¿no? Y en esto la consagración a San José tiene un aspecto para mí muy lindo, que es como decirle a Jesús que uno quiere llegar al Padre no solo participando en el futuro de la familia en la que vamos a participar plenamente cuando lleguemos a Dios y lo veamos cara a cara, ¿no? Sino también participando de la familia de Jesús en la tierra. Cuando Jesús le dice a María, acá está tu hijo, en la persona de Juan, en el capítulo 19 de Juan, es muy lindo pensar que el apóstol, que en ese momento representa a cada uno de nosotros, se hace cargo de todo lo que le pertenece a Jesús, ¿no? No solo de María, sino de la historia de Jesús. Él recibiendo la madre y dejándose recibir por la madre, en el fondo acepta toda la historia de Jesús y acepta ser parte de esta historia. Y en esto también la dimensión es muy linda, porque la consagración no es simplemente que yo le digo a José que como él es parte fundamental de la vida de Jesús en esta tierra, yo quiero que mi vida sea parte fundamental de la suya. Es también aceptarlo a José, porque no es una cosa muy fácil, porque aceptar a José sobre todo quiere decir aceptar el don de un padre. Y muchas veces uno puede decir, bueno, ¿qué quiere decir aceptar el don de un padre? Puede parecer una cosa media descontada, en cambio no, porque aceptar un padre quiere decir aceptar que soy hijo y que yo no soy el padre. ¿No? Quiere decir aceptar que hay alguien que me puede guiar, ¿no? Quiere decir aceptar que hay alguien que me puede comunicar un proyecto, ¿no? Quiere decir aceptar, por ejemplo, que tengo que escuchar la voz de alguien que justamente, como lo eligió Dios, me va a hablar de las cosas de Dios y no me va a hablar de proyectos solamente humanos, ¿no? Por ejemplo, Jesús, en eso, digamos, Él era el Hijo de Dios, pero humanamente se sometió al plan que Dios no le comunicaba directamente a Él, le comunicaba a José. El Evangelio no nos dice que Jesús dijo, llévenme a Egipto. El Evangelio dice que el ángel le comunica a José lo que tiene que hacer con Jesús, ¿no? Entonces también en eso, en una cultura que a veces no acepta el límite, ¿no? Aceptar a José quiere decir aceptar que hay alguien que te marca el límite, que es una cosa muy linda, porque ese es un ejemplo estúpido, ¿no? Pero si saquémosle el límite al mapa de la Argentina, desaparece la Argentina. Saquen los límites a nosotros, desaparecemos nosotros, ¿no? Y en ese sentido el Padre es una figura muy importante, porque en nuestra vida es la persona que nos recuerda que para crecer son importantes los sí, pero muchas veces son importantes también los no.
Y después también el camino de José es un camino espiritual. Por ejemplo, cuando San Luis María Griñón de Montfort propone la consagración a María, no lo propone como un acto mágico, lo propone como un camino espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los que nos consagramos a María no somos todos iguales. No es lo mismo consagrarse a María como sacerdote, que consagrarse a María como una mamá, que consagrarse a María como un papá, o que consagrarse a María cuando uno es joven y está estudiando, ¿no? La consagración toca la realidad concreta de cada persona y se va, digamos, es como darle un color a la consagración más importante, que es nuestra consagración en el bautismo, ¿no? Solo que no es desencarnado el bautismo. Entonces también el bautismo trata de abrazar todo lo que Dios nos regala como instrumentos del camino para darle definitivamente la vida a Dios. En esto obviamente un lugar principal lo tiene María y un lugar principal lo tiene José. Y sí, como con María uno descubre en una mujer, ¿no?, una espiritualidad que va más allá de ella, porque María no tiene la propia espiritualidad en el sentido que decidió ella su camino hacia Dios. María, siendo virgen, es todo lo contrario. Es una mujer que se vació totalmente, por eso es virgen, y es la única criatura en la cual Dios pudo llenarla completamente. María, ¿por qué está más adelante que nosotros? Porque en el corazón de María no hay deseos propios, ¿no? O mejor, hay deseos propios que son en completa comunión con los deseos de Dios. José en eso también tiene un camino propio y enseña un camino propio. Un camino donde, a diferencia de María, José comunica de otro modo. Cuando nosotros, por ejemplo, en lo poco que conocemos de los dos en el Evangelio, nosotros de María tenemos sus palabras y tenemos palabras muy fuertes. Por ejemplo, el Magnífica es muy fuerte porque es un himno que en un cierto sentido abraza un poco toda la historia de la salvación. En José, y después tenemos los gestos de María, ¿no? Por ejemplo, muchas cosas que sabemos porque que estaba junto a la cruz, por ejemplo, ¿no? Pero no habla, que se interviene hablando en las bodas de Caná, y indicando la primera vez que viene a un discípulo, le viene indicado lo que tiene que hacer. En cambio, José es distinto, porque José curiosamente no habla. No hay ninguna palabra de José en la Biblia, ¿no? ¿Y qué cosa enseña José del camino espiritual? Enseña que, porque el mundo de José en la Biblia pasa desde el interior al exterior. Es curioso, ¿no? Uno no conoce lo que él decía, pero por ejemplo conocemos sus sueños. Nosotros hablamos un montón, pero ¿quién conoce nuestros sueños? Nadie. En cambio, de José conocemos sus sueños. De José, por ejemplo, conocemos las dudas, ¿no?, que es una cosa muy profunda, porque José no dudaba que María le esté mintiendo. La duda de José es toda otra cosa, ¿no? De José, por ejemplo, conocemos decisiones interiores que después Dios le cambia y él acepta el cambio que le propone Dios. De José, por ejemplo, conocemos una cosa que es única en la Biblia. Si uno piensa, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento Dios no quería dar su nombre, y encontramos que José en el Nuevo Testamento le viene dada como misión darle el nombre a Jesús, que es curioso. Es una misión que no se le pide a María, se le pide a José. En José encontramos, por ejemplo, el hecho de un gesto que es muy difícil. José no solo acepta un plan de Dios para él, sino que acepta de servir a un plan de Dios para otro, cosa que no es fácil. Si no es fácil a veces aceptar el plan de Dios para nosotros mismos,
José en realidad se hace servidor de un plan que es para otro. Este aspecto a mí me parece muy importante, porque yo no sé quiénes son los que se están preparando para consagrarse a José, ¿no? Pero seguramente son muchas personas que tienen una familia. Piensen cuánto es importante que la consagración a José les haga mirar de otro modo la familia. Porque capaz que hasta hoy, yo soy un papá, por ejemplo, ¿no? Yo organizo mi familia y es justo que lo haga. Y entonces, qué sé yo, trabajo y decido cómo mi familia vive incluso económicamente. Le doy un consejo a mi hijo para que, qué sé yo, empiece a enfrentar problemas de la vida. O le abro también el camino de la relación con Dios a mi hijo, ¿no? Que es una misión de un papá, que es una misión de una mamá. La consagración a José, ¿qué cosa pone de nuevo en todo esto? Que a un papá y a una mamá, por ejemplo, le dice, ¿por qué no dedicas más tiempo a escucharlo a Dios para que te diga Él lo que tenés que hacer con tu hijo? O sea, José nunca decidió lo que tenía que hacer con Jesús si primero no trató de hablarlo con Dios. ¿Sí? Y en ese sentido, los sueños de José, las dudas de José, se encaminan siempre a buscar lo que Dios quiere, porque le ha confiado un misterio muy grande, que no es distinto del misterio que confía un papá o una mamá que tiene un hijo, porque es el día que hicieron bautizar su hijo, ese hijo está lleno de Dios como era Jesús. Otra cosa que me parece muy linda y muy importante de José es que ante la duda sabe elegir la parte mejor. Cuando José y María se conocían desde chicos, aunque si el Evangelio no lo dice, Nazaret no era el pueblo, digamos, donde crece María, donde crece José, eran chicos, se conocían. Y no eran dos novios tontos. O sea, María y José en la tradición hebrea se encuentran en la segunda etapa de un noviazgo, ¿no? Un noviazgo hebreo tenía 3 etapas. La primera etapa era de un poco de tratar de conocerse, de ver que yo como es normal, ¿no? Me gusta una chica, la chica le gusto, tratamos de vernos, pero era una cosa seria, no es como hacemos nosotros ahora, ¿no? La segunda etapa era ya formal, había un compromiso de familia a familia, donde incluso estaba el tiempo de poder hablar, de poder proyectar las cosas antes de que llegue la tercera etapa, que era la etapa de la convivencia. Pero en la segunda etapa ya se era considerado el esposo o la esposa de una persona. María y José se encuentran en esta segunda etapa y eran dos personas completamente dedicadas a Dios. Eran 2 personas de Dios enamoradas. Y seguramente habrán rezado juntos, habrán leído la Torá juntos, habrán proyectado y habrán hablado seguramente del Mesías, porque una chica religiosa de Israel esperaba el Mesías, que era la cosa más linda soñar con que sea yo la chica elegida para que el Mesías entre en el mundo, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando María le dice a José, yo estoy embarazada por obra del Espíritu Santo, María no se lo dice pidiéndole perdón. María va a José y le dice, mira, está atento porque conmigo, Dios está haciendo una obra extraordinaria. Me ha elegido para que sea la mujer que haga entrar el verbo en la tierra. La cosa maravillosa de José es que ante la duda, José elige la hipótesis mejor, que es elegir que era verdad lo que le estaba diciendo su esposa. Y la duda de José no es si la dejo para que alguno no la apedree. La duda de José es cómo hago para entrar en este misterio tan grande, que es el misterio central de toda la historia,
pero Dios ha elegido a mi mujer y yo no quiero entorpecer este misterio. ¿Por qué digo, esto no es teoría, esto es muy importante, es concreto? Porque cada uno de nosotros, en distintas partes de su vida, seguro tiene la misión de tocar ciertos misterios que son de Dios. Por ejemplo, una cosa aparentemente tonta, pero cuando nosotros vamos a misa, tocamos el misterio más grande que Dios hace sobre la tierra, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos que, para ir a misa, hay que ir como José, tratando de buscar la parte mejor de eso que nos está ofreciendo Dios. Y después también, la última cosa, Javier, y acá termino. No, está bien. José, otra cosa hermosa que enseña es que el papá es la persona que aprende despacito, despacito a ser inútil. El papá no, pero el verdadero padre despacito aprende a desaparecer. Por ejemplo, ¿cuál es la satisfacción más grande de un papá, qué sé yo, que le enseña un trabajo a un hijo, ¿no? El día que su hijo hace su trabajo mejor que él. El papá no es envidioso, ¿no? Cuando un papá ve que su hijo estudia más de lo que estudió él, ¿no? Porque lo ve caminando con sus propias piernas, lo ve comenzando la vida como él no logró hacerlo, ¿no? José en eso es maravilloso porque desaparece en silencio, ¿no? En un silencio, pero que le abre las puertas a Jesús, ¿no? En un silencio, Jesús, por ejemplo, ¿cuánto habrá aprendido de José, qué sé yo, para ser humilde, por ejemplo? ¿Cuándo habrá aprendido de José para dejarse, por ejemplo, clavar en una cruz? Porque el momento de la cruz, humanamente, es el más inútil de Jesús. Está allí, quieto, clavado, ¿no? Eso seguramente él lo aprendió mucho de José. Jesús, por ejemplo, de José habrá aprendido muchas veces cómo hablarle a su padre, que era Dios. Yo estoy seguro que detrás del Padre Nuestro está la figura de José, porque la paternidad de Dios Padre, ¿cuál es el primer prójimo que se encuentra Jesús en esta tierra? José y María, y no los eligió él, se los elige el Padre. En eso también es muy lindo porque José, a todos nosotros que en la vida caminamos a desprendernos, porque, qué sé yo, cada uno con la edad que tiene, pero si mira para atrás, se ha dejado un montón de personas y de cosas en el camino, ¿no? Que uno podría vivirlo solo como una nostalgia. En cambio, José nos enseña a vivir eso como la verdadera imitación de Dios, porque todos nosotros, y en eso José es nuestro patrono, somos llamados a ser padres. Un día, espero que antes de morirnos, tengamos un gesto de padre, que quiere decir darle libertad a alguien, darle vida a alguien. Esos son pequeños elementos, hay mucho más, pero en esto me parece que en una vida concreta, consagrarse a José a veces nos da el condimento de estas pequeñas cosas que son parte de la vida de una familia, por ejemplo. Sí, buenísimo, buenísimo, Pedro, muy bien. Y bien unido también, como lo estamos viviendo, a la consagración a la Santísima Virgen, integrado ahí, pero muy bien. Mirá, para que la gente se dé cuenta que no es tampoco arbitrario esto de unirlo o integrarlo en la consagración a la Virgen. El Papa León XIII, cuando en una encíclica que tiene sobre la devoción a San José, Quam Pluries, la encíclica se titulan como comienzan, ¿no? Aunque muchas veces, Quam Pluries, en un punto dice: si Dios ha dado a José como esposo a la Virgen, se lo ha dado no solo como compañero de vida, testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que participase por medio del pacto conyugal en la excelsa grandeza de ella. Es decir, José participa en los bienes espirituales de María por el pacto conyugal, por la vida matrimonial. El alma de María es el alma de José. Por eso
Insisto, esto de entrar en Nazaret es entrar en el alma de María, es entrar en el alma de José, ¿no? Porque los bienes espirituales se comparten, son los mismos en la vida matrimonial. Bueno, ya no abusando de tu tiempo, Pedro, y yendo a otro tema, ¿sabes qué? Se está recolectando datos para ver si hay argumentos para comenzar un proceso de beatificación de 3 jóvenes de la arquidiócesis. Te digo concretamente lo que dijo el obispo el otro día, en Consejo Presbiteral dice: se está iniciando la recolección de información, no propiamente el proceso de beatificación, sino recolección de información sobre 3 jóvenes de nuestra diócesis que murieron en fama de santidad. Todos ellos muy recordados por el espíritu de conformidad a la voluntad de Dios con que vivieron sus sufrimientos, ¿no? Hay mucha gente que ha recibido gracias, porque un poco eso es la idea, ¿no? Que con el tiempo perdure la fama de santidad, no inventada ni forzada, sino espontánea, ¿no? Y el proceso podría iniciarse o no más adelante si se cumplen los pasos exigidos, ¿no? Porque hay distintas instancias, la región litoral, la conferencia episcopal, la Santa Sede, etc., ¿no? Los 3 chicos son María Cruz López, tal vez la haya conocido vos, murió en el año 2016, es de la Acción Católica de San José Obrero, que acompañaba espiritualmente en Cardenal Carling y falleció a causa de una grave enfermedad. Los 3 murieron prácticamente de lo mismo, a corta edad y más o menos en la misma época, ¿no? Hay laicos y sacerdotes que la conocieron y que alientan un poco la causa. Es de San José Obrero, la parroquia donde está ahora Matías Volpe, ¿no? Carlos Rodolfo Yaríes, 1990, falleció. Es un joven de la Acción Católica de Catedral, vicepresidente de la Acción Católica Diocesana, tal vez de ese te puedas acordar, Carlos Rodolfo Yaríes, 1990. Lo patrocina la Acción Católica Nacional junto a algunos sacerdotes. Hay testimonios muy llamativos, creo que de quien era la novia entonces de él, que ahora ya está casada, tiene su familia, da un testimonio muy lindo de él, ¿no? Y el tercero, que es el que viene al caso ahora, es Víctor Eschavoni, ¿no? El seminarista de aquí de Lucas González, donde estoy yo. Estamos con el padre Raúl Espana aquí en Lucas González, ¿no? Bueno, tenemos recuerdos de Víctor, cuando la misma muerte de Víctor, que fue muy, muy verificante, y inclusive el velatorio de Víctor, siempre lo recuerdo cuando camino ahí por la iglesia a la noche rezando, recuerdo el velorio de Víctor ahí, ¿no? El sepelio de Víctor. El arzobispo dijo que esto se puede comentar, cuidando siempre aclarar que no se trata de un inicio de un proceso, porque, es decir, forzar una santidad y darle una devoción pública a alguien que todavía no es santo, empañaría todo, digamos, embarraría todo el camino, ¿no? Del proceso. Pero bueno, hay gracias que muchos testimonian que han recibido de Víctor, momentos en que Víctor se le ha mostrado cercano, que ellos dan su testimonio de que también de lo que él lo ha edificado, momentos de la vida de Víctor, y por eso quería un poco rescatar tu testimonio, porque vos lo conociste muy bien, ¿no? Para que la gente sepa, el padre Pedro estuvo en los primeros años de sacerdocio como superior prefecto en el seminario de Paraná, en el seminario menor de Paraná, ¿no? Ahora hace mucho tiempo no está en Roma, pero esa muerte de Víctor la vivió el padre Pedro muy de cerca, para que un poquito tengan la idea la gente. Sí. Víctor, digamos, mi contacto más cercano fue después de la ordenación sacerdotal, ¿no? El primer 1995. Cierro la puerta porque tengo frío, Pedro. Ok. Sí. Víctor empezaba quinto año. Yo lo conocía de antes porque, digamos, bedel de Víctor fuiste vos, Javier. Yo no fui bedel de Víctor,
porque cuando yo era bedel, Víctor estaba en primero y segundo año, y yo era bedel de tercero, cuarto y quinto, y después, bueno, yo dejé de ser bedel y empezaste vos, y ahí Víctor pasó a tercero, cuarto y quinto. Yo lo tuve como alumno, digamos, seminarista de quinto año. Y bueno, la historia con Víctor fue muy lindo porque cuando se empezaba quinto año, sabiendo que era un poco para los chicos el año decisivo, donde había que tomar un camino, ¿no? Decidir de pasar al seminario mayor o otro camino, desde un tiempo, Monseñor Puigari, que era en ese momento el padre Puigari, el rector del seminario, había decidido llevar a los chicos. La cosa importante era ir a rezarle a la Virgen, pidiéndole que ayude a que uno decida el camino siguiendo la voluntad de Dios, ¿no? Era un viaje lindo también porque íbamos a ver, qué sé yo, la cancha de Boca para conocerla, la cancha de River obviamente también. ¿De San Lorenzo? San Lorenzo no tenía cancha todavía. Estaba muy mal. Pero me acuerdo que íbamos en la Ford del seminario, así que todos amontonados, la Ford amarilla, la Ford 8. Y cuando íbamos a Luján, que era el momento más importante, era lindo todo el resto, pero eso sabíamos, y era entre nosotros, era claro que la cosa más importante era ese momento delante de la Virgen, ¿no? Nosotros los chicos le dábamos un tiempo de oración personal, ¿no? Cada uno podía ir donde quería dentro de la basílica, y nos dábamos un horario donde nos encontrábamos para, obviamente, celebrar la misa y rezar el rosario todos juntos. Y me acuerdo que después de ese momento de oración y volviendo a la camioneta, Víctor me dice que le había consagrado la vida a la Virgen, ¿no? Y en ese momento, decirme que le había consagrado la vida a la Virgen, era obvio, si era eso lo que nosotros íbamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a la vocación, a decidir bien la vocación. De ahí seguimos para Capital. Me acuerdo que paramos en el Colegio San Pablo y hacíamos el recorrido de algunos lugares lindos de Buenos Aires, la Catedral, Boca, River, algunos lugares incluso caminando. Y me acuerdo que Víctor comenzó a decir que sentía algunas molestias, sentía algún dolor. Obvio que habiendo viajado todos amontonados en la camioneta, yo lo primero que pensé, te duele hasta el pelo si venimos de 500 kilómetros todos amontonados. Lo extraño fue que cuando volvimos al seminario, Víctor seguía diciendo que tenía alguna molestia, algún dolor. ¿Cómo después? Yo por ahí me puedo equivocar en algún detalle, pero me acuerdo que tenían salida los chicos a sus casas, entonces le dijimos a Víctor que vaya al médico, que aproveche yendo a su casa Lucas González a hacerse ver con el médico. Me acuerdo que cuando él vuelve, trae una nota de la tía diciendo que el médico decía que había que hacer algún estudio más profundo, ¿no? Entonces, ahí empezó toda la historia con el hospital, con el doctor Junta, hasta que intentar ver lo que era. Y me acuerdo que un día yo lo acompaño a Víctor al hospital, teníamos otros estudios, otros análisis que hacerse. Víctor dormía entrando en lo que era el aula el dormitorio de tercero, cuarto y quinto. Ya no era como nuestro tiempo, que era un gran dormitorio, ¿no? Ya teníamos las piezas. Y Víctor estaba en la primer pieza, donde era la sala de los roperitos de nuestra época, digamos, ¿no? Eran ya, digamos, dormitorios de menos chicos, 5, 6. Yo lo acompañé, nos volvimos, y cuando volvíamos del hospital en el auto, me acuerdo que Víctor me dice, padre, acuérdese que yo le ofrecí mi vida a la Virgen. Yo lo miré, bueno,
Apenas volvemos al seminario, yo era ya los chicos que estaban en clase, así que le dije a Víctor, nos fuimos a desayunar, y después él se volvió a su pieza, digamos, y en eso me llama el doctor Junta del hospital, y me dice, padre, mire que Víctor tiene leucemia. Me descolocó tanto que yo no me di cuenta lo que significaba tiene leucemia, ¿no? Entonces me fui a la pieza de Víctor y como un animal le digo, Víctor, mira, llamó al doctor que volvamos al hospital porque tenés leucemia. Cuando se lo dije, ahí me di cuenta la barbaridad, digamos, podría haber al menos, se lo dije secamente así, ¿no? Y en realidad el que estaba preocupado era yo, no él, ¿no? Y me acuerdo que él me sentó y me dice, padre, quédese tranquilo, si yo le dije que le ofrecí mi vida a la Virgen. Y ahí empezó todo el camino de Víctor, que lo hago muy breve porque me quedan 10 minutos, pero todo el camino de ida y vuelta al hospital, entre quimio, entre la posibilidad del trasplante de médula. Víctor pasó la primera etapa de la quimio, que eran fuertísimas y que obviamente con todo lo que implicaba la quimio, ¿no? La caída del pelo, la debilidad del cuerpo, las defensas que se bajan, todas las complicaciones. Imagínense en el seminario, cuando uno tiene las defensas bajas en un lugar tan grande, decidimos con el padre Cuieri que Víctor no duerma más en su pieza y vaya a dormir a la que era la pieza de Monseñor Mestre. Estaba al lado de la capillita chica que está en el segundo piso, ¿no? Y bueno, llegamos, él terminó la primera sección de quimioterapia y parecía que la cosa podía andar bien, al punto que el doctor Junta se estaba moviendo para ver cómo preparar el trasplante de médula, que era bastante difícil porque para poder hacerlo, para que el cuerpo no rechazara la médula, había que bajar las defensas lo más posible, ¿no? Pero mientras tanto se comenzaba la segunda etapa de la quimio. Y ahí Víctor me hizo una broma, realmente me tomó el pelo, digamos, de su curso, y bueno, y nos volvimos a la pieza de Monseñor Mestres, y el día después yo le llamé un taxi para ir al hospital porque no lo podía acompañar, y me acuerdo Víctor que se vistió, tenía su campera azul de Corderó y su gorrita y el cuadro de la Virgen. Y él en esa etapa quedó internado en el hospital, ¿no? Así que él tenía su pieza, tenía su cuaderno que escribía, me acuerdo, y todos los días de mañana yo iba a la escuela de policía y buscaba 2 o 3 cadetes, porque era la cosa más fácil, y a la mañana se le hacía la transfusión de la sangre, ¿no? Y una mañana voy con los cadetes y entro digamos, donde se hacía la transfusión, y una enfermera me dice, padre, me parece que hoy no hay necesidad de transfusión. Yo quedé tranquilo, dije, bueno, se ve que está mejor, pero vi que la cosa no era así. Me dijo, si usted quiere, vaya a terapia. Víctor estaba en terapia. Cuando voy a terapia me lo encuentro a Víctor bañado de sangre, y bueno, yo le agarré la mano, me puse a rezar con él, y se ve que estaba en un paro cardíaco, ¿no? Y bueno, se murió. Me acuerdo que llamé a un seminarista que era Bedel en ese momento, llamé a una profesora también para que le avise a Monseñor Cuieri, no teníamos celulares, era intentar llamar y decir, bueno, me acuerdo que la mamá de Víctor estaba afuera caminando y me decía, no, Víctor va a salir bien, yo no sabía cómo decirle que ya estaba muerto, ¿no? Me acuerdo incluso el momento que el cuerpo de Víctor salió de terapia en la camilla, y yo no sabía cómo decirle a la madre que ese era el cuerpo de Víctor, ¿no? Y me acuerdo también que corría a la piecita de Víctor y busqué el cuaderno ese que él tenía, y el chanta le había quitado todas las hojas y había dejado solo la última, ¿no? Y las otras las había roto y las había tirado en el cesto de la basura, ¿no?
esto lo digo sintetizando. Yo podría contar algunas cosas muy lindas que tengo como recuerdo de algunos diálogos con Víctor, en algunos momentos que íbamos y volvíamos del hospital. Pero digo esto porque, sobre todo, la cosa más linda de Víctor es que a Dios se lo tomó en serio. Que de Dios no tuvo miedo. Cuando él le ofrecía a la Virgen, o realmente que estaba ofreciendo a Jesús, ¿no? Y era un ofrecimiento alegre, no era un ofrecimiento de quien Víctor quería curarse, Víctor no quería morirse, ¿eh? Eso tiene que ser muy claro, ¿no? Pero quería el cielo. Digamos, llegó un momento en el camino de Víctor que se dio cuenta que era mucho más lindo el cielo que estar acá, pero no porque no quería estar acá. Él quería las competencias, quería ganar, no quería perder. Se preocupó hasta el último de los Pumas de quedar el diseño de la escenografía hecho hasta el final. Digamos, hasta ese detalle, quería a sus compañeros, ¿no? Quería saludarlos. Se ve que él sabía que era la última vez que los veía, ¿no? Pero Dios llegó el momento en el cual le mostró, como hace muchas veces con las personas que él, no solo que él elige, porque elegidos somos todos, con las personas que se dejan elegir, ¿no? Y Víctor se dejó elegir a 17 años, Víctor con todos sus miedos, porque también tuvo miedo. Yo me acuerdo cuando otra cosa muy linda, que fue, pero no quiero meter la pata diciendo cosas que no debo, pero cuando la muerte de otro chico que Víctor conocía muy bien y que murió en el hospital cerca de él, yo me di cuenta que Víctor no quería que le cuente de este chico, ¿no? Se ve que le daba miedo también ver que estaba muriendo, ¿no? Así que ni siquiera le conté que murió. Pero Víctor despacito hizo el camino de la persona que llega el momento en el cual el amor de Dios empieza a ser más fuerte que esta vida, ¿no? Que es un momento que se vive solo con Dios, ¿no? Y por eso es un ejemplo de una vida feliz, de una vida rica, porque Víctor era un artista, ¿no? Yo todavía tengo acá la estola que él me pintó, en una estola blanca con 2 cruces chiquititas, y cada vez que la miro digo qué delicadeza. Tengo todavía dentro del breviario lo que escribía Víctor en la sacristía para decirnos dónde está el purificador, dónde está la estola, y con la delicadeza que él escribía todo eso, ¿no? Era un artista, un poeta, un pintor, pero descubrió su relación con el artista más grande que es Dios, ¿no? Y dejó no solo que su vida sea bella porque era capaz de hacer cosas hermosas, ¿no? Sino que dejó que Dios en su vida haga una obra de arte, y que la haga rápido, en 17 años. Y por eso lo más lindo de Víctor no es la muerte, sino lo más lindo de Víctor es el paso a la vida, ¿no? Que pasó por la muerte, obviamente, pero la alegría de decirme, Padre, no se preocupe si yo le ofrecí la vida a la Virgen. O sea que él había descubierto en qué manos había puesto su vida. Muy lindo, Pedro. Muy bien. Bueno, Muy bien, Javier. En algún otro momento te molestemos por más detalles de Víctor, porque el obispo nos ha encargado un poquito esa misión, de ir recopilando información. Pero sí, muy lindo tu testimonio, ¿no? Este que está acá atrás, Víctor, por la duda, la gente que no lo conoce, acá, ahí está. Como monaguillo en Lucas González, monaguillo del padre Fernando Escurra, en Lucas González, ¿no? Y hay una frase acá que dice, que es una frase de ese cuadernito que vos decís, de esa última hoja que vos decís, ¿no? Hay tantas almas en la tierra que necesitan de la oración y de la penitencia. Esto me basta y me sobra para comprender que Dios me quiere fuera del mundo y solo para Él. Sí, sí. Con eso terminaba esa última página. Sí. Bueno, Pedro,
Muchísimas gracias por el tiempo. Miren, no pudimos hacerlo en directo por fallas técnicas, pero esto va a estar subido a YouTube. Que Dios te bendiga, Pedro. Nos deja la bendición para todos. Dejanos la bendición para todos. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, permanezca para siempre. Amén. Gracias, Javier. Hasta pronto.